voluntaria abierta para cualquier duda que tenga cualquiera como miembro de Bada Jinú. Invitamos a Isaac, buen amigo y siempre con gran apoyo a todas las instituciones, y Bada Jinú no es la excepción, de Diario Judío. Isaac pues prácticamente me hacía algunas preguntas el fin de semana y le comenté de la acción de hoy. Me dijo, ¿puedo estar ahí? ¿Lo puedo grabar? Y le dije, sí, claro, pues la idea es que podamos compartir sobre todo inquietudes que tenga cualquiera. No hay una agenda, no hay una presentación. La presentación que me tocó dar ya la di, me falta una más el jueves todavía. Hemos tenido cerca de 1,000 personas que han participado en el tema de las sesiones del regreso a clases, y eso me da gusto porque pues la gente se informa y es lo más importante. Entonces, pues a todos, adelante Margie, te doy la palabra. Bueno, hola a todos. Gracias, Aarón, por hacerme esta invitación para estar monitoreando esta reunión. No sé cómo lo quieran hacer, si vía chat empezamos con las preguntas o con micrófono, no sé qué prefieras, Aarón. Mira, yo creo que somos poquitos todavía, entonces lo que sientan ustedes más cómodos. Entonces la idea es que si alguien tiene algún comentario, pregunta que hacer, abra el micrófono y pregúntelo. Si alguien se siente más cómodo hacerlo por chat, háganlo por chat, lo que sientan más cómodos. Así es, yo estoy pendiente del chat para leer las preguntas y que tú las escuches y las puedas contestar. Y como somos poquitos, yo creo que también puede hacerse una plática mucho más a gusto. Sí, más rica. Tú tenías por ahí, Margie, que me ayudaste también a consolidar algunas preguntas que mandaste. Las podemos retomar también, si lo consideran así adecuado, por si en lo que la gente empieza a preguntar, si tú tienes por ahí algunas preguntas y puedo yo irlas respondiendo también. Entonces, adelante, el que quiera preguntar, yo estoy para responder. Lo que no sepa les voy a decir que no sé, y lo que sepa les respondo. Y si nadie pregunta, Margie, puedes arrancar con las preguntas que por ahí como madre de familia te hicieron. Entonces, adelante. Adelante, por favor. Bueno, algunas preguntas también las consulté con Margot, entonces aquí está y también puedes platicarle, Mara. Órale, te cedo el micrófono. Y si quieren una por una para que podamos ir respondiendo. Adelante y vayan interrumpiendo todos. Adelante. Margie, todo tuyo, vas. Bueno, la pregunta de 1,000,000. ¿Creen que entremos a clases en octubre o hasta enero? Personalmente creo que si llegamos a regresar en este ciclo escolar presencial, va a ser hasta enero. Platicando con Marcos Chabot, presidente del Comité Central, él cree que tal vez vaya a ser hasta marzo o abril. Entonces, yo veo con pocas probabilidades que sea antes de enero. Pero ojo, hay preguntas que uno responde con conocimiento y hay preguntas que uno responde más por intuición, y no es uno la autoridad para responder. Yo no soy la autoridad para responder esa pregunta. Lo que yo he hecho, y lo dije cuando me tocó dar mi plática el regreso a clases, es que de toda la literatura y noticias, etcétera, que uno lee, parece ser que vamos a tener alguna noticia positiva de la vacuna o la cura este ciclo calendario, y por lo tanto creemos que por ahí de enero pudiéramos ya regresar. Pero será enero, será marzo, será abril. Pero lo que sí parece ser es que no va a ser este ciclo calendario 2020 y no va a ser en 2022. O sea, sí estamos hablando que las acciones que como padres y como instituciones tomemos deberíamos de considerar que son de corto plazo. O sea, realmente son decisiones de corto plazo. Esa es mi respuesta. Y en base a esta respuesta, ¿no crees que cambie un poquito el panorama en cuestión de las colegiaturas? Porque antes tenías un panorama que las colegiaturas no se iban a bajar porque creíamos que iba a ser agosto, septiembre. Pero ahorita que el curso va a empezar hasta enero o marzo, ¿se puede hacer algo? ¿Han hablado las escuelas acerca de este punto? Bien, el tema de los dineros, llámese colegiaturas, es sumamente importante que lo conozcamos. Primero, hay un proyecto que en paralelo está coordinando el Comité de Análisis Estratégico llamado el CAE del Comité Central, junto con McKinsey, quien está haciendo esto con todo su profesionalismo y con todo su empuje para realmente hacer una propuesta a la comunidad judía educativa sobre cómo debiéramos estar trabajando.
Esto se está en este momento realizando. Ya nos entregaron, se armó lo que se le llama un steering committee, un comité de representantes de las escuelas, comunidades, etcétera, etcétera, y ya se entregó un primer borrador. En este sentido, todo el trabajo que se está haciendo va muy enfocado a puntos muy críticos de la comunidad educativa. Y un tema tiene que ver con las colegiaturas. Evidentemente, todos queremos ser los más productivos y efectivos posibles para pagar las menos colegiaturas. Y lo decía yo en mi plática, sí debemos de trabajar como instituciones educativas conjuntas en bajar las colegiaturas. Sí, sí debemos de hacerlo. Ahora, es un tema que va a llevar un poco más de tiempo, porque los ciclos escolares pues son de alguna manera completos, no es de que todo el año entra gente y sale gente. Tenemos la gran ventaja en México y en la comunidad que prácticamente el niño que entra se queda 15 años, ¿no? En el mismo colegio. No eso en otras partes del mundo, en donde Estados Unidos, por ejemplo, pues hay mucha movilidad y cada año tienen que planear. Y esa es una ventaja que tenemos que ver. Entonces, ¿podemos ser más eficientes? Sí. Lo que sí se hizo es que cuando nos juntamos todos los presidentes de los colegios, se buscó la manera de cómo bajar gastos. El tema es que, decía yo también en la plática, el principal gasto es la nómina. Y en el tema de la nómina, sí tenemos un sobrecosto. No es porque le paguemos muy bien a los maestros. Al contrario, este es nuestro segundo problema, que no les pagamos bien, porque en el mundo no se les paga bien y eso también tenemos que mejorarlo. Pero regresando al tema número 1, si el principal costo es la nómina, necesitamos ser más eficientes. Pero para eso, y al tener 13 colegios que trabajan de manera independiente, pues obviamente tenemos muchas duplicidades de actividades, procesos, tareas. ¿Qué es lo que se está trabajando como esta propuesta junto con McKinsey y el CAE? En el corto plazo, ¿qué se hizo? Pues es importante que entendamos que se buscó y cada colegio tomó su decisión, pero se buscó no subir las colegiaturas en los colegios que lo pudieron hacer. Y se buscó hacer descuentos a las colegiaturas en ciertos niveles o para todos y cada colegio decidió hacerlo. ¿Cuál es una gran noticia y gran ventaja? Que se comunicaron entre los colegios. Y tal vez digamos, bueno, a mí como padre de familia, ¿qué me sirve? No, sí te sirve en el corto plazo, porque de alguna manera nos estamos poniendo de acuerdo para que luego te veas beneficiado y luego no es dentro de 10 años, estamos hablando dentro de 2 o 3 años. Entonces, el que empecemos de la parte presencial hasta marzo o hasta enero no debería de cambiar nada. Yo creo que lo que tenemos que entender como padres de familia, yo también soy padre de familia de niños en colegio, de hecho 3 colegios distintos, es que tenemos que entender cuál es nuestro rol como familia dentro de una comunidad. Y tenemos cierta responsabilidad distinta a si yo tuviera a mi hijo fuera de la comunidad. ¿Por qué? Porque si yo tuviera a mi hijo fuera de la comunidad, es una relación entre la escuela y yo. Si yo quiero tener colegios dentro de la comunidad, recordemos que somos la comunidad a nivel mundial que más porcentaje tiene de niños y jóvenes de 3 a 18 años en las escuelas. Entonces, entre 3 y 18 tenemos arriba del 95%. Entonces, si nosotros como familias, en el corto plazo, lo que decimos es, no, pues es que en línea yo no voy a pagar lo que me están cobrando. Si tengo un problema económico, tengo que ir a la escuela y tengo que solicitar el apoyo. Porque si no lo hago, si la escuela bajara de plano a las colegiaturas que consideramos son adecuadas, tendríamos que despedir gente, inclusive que esté en salón. Tendríamos que bajar colegiaturas. Y ojo, hay colegios que seguramente lo van a hacer, porque reitero, son independientes. Pero ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar una ruptura en nuestras instituciones, porque el día que todo regresa a la normalidad, no es por arte de magia que voy a conseguir al maestro que tenía, a la mora que tenía, o sea, todo tiene que rehacerse otra vez. Y ese es el 70% del gasto. Siguiente, me preguntaban por ahí también, oye, ¿por qué yo tengo que pagar las becas de los que no pueden? Pues, ¿cómo que por qué? A ver, hay un lugar de ingreso que son las colegiaturas. Entonces, es obvio que si yo pago y tú no pagas, pues con mi dinero voy a pagar lo tuyo también. Pues es natural, no hay
otro ingreso. Los ingresos que tenemos de donativos tienen otra razón y otro fin, y cada donador para otra razón de ser. Entonces, el ingreso que entra se distribuye entre los maestros, que es el 70%, y los docentes, cualquier otro gasto, y las becas. Las becas deberían de estar en un 10%, están en cerca de un 25%. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de ayudar a las instituciones a que, junto con el proyecto que se está haciendo de trabajo conjunto y de visión conjunta con el Comité Central, el CAE y McKinsey, nos dé tiempo a que ayudamos a las instituciones. Pero eso es verlo como un macro. Y es muy difícil cuando yo estoy viendo mi bolsillo como familia, es muy difícil. Pero si todo el mundo actúa de una manera en la cual esto es lo que me conviene hoy, podemos darle la torre a las instituciones. Hoy día parece ser, según la información presentada a nivel nacional, el 25% de las instituciones privadas van a cerrar. ¿Por qué van a cerrar? Porque no se manejan como una comunidad como nosotros. Son instituciones privadas que algunas de ellas pueden ser lucrativas, otras no, pero pues si no tienen el recurso suficiente tendrán que cerrar. Entonces, nosotros como comunidad sí tenemos que ver por el bienestar de nuestras instituciones también. Y en ocasiones no necesariamente lo que pago tiene que ser lo justo, tengo que ver por un todo, porque sí, de alguna manera tienen que salir el tema de las becas y de los apoyos, sino cómo lo hacemos para mantener las instituciones. Sí, yo creo que el enojo más de los padres, Aaron, o sea, te entiendo ese punto, es que te lo deberían de comunicar de esa forma, no diciéndote que tu colegiatura es el total de la misma forma que era presencial, que ahora que es virtual y donde hay muchísimo recorte de gastos, como es camión, todas esas cosas. O sea, sí se puede llegar a entender tu punto donde tú dices que tú apoyas, pero estaría muy padre que los colegios lo dijeran de esta forma. Tú, papá, que puedes pagar la colegiatura en su totalidad, estás ayudando a aquellos que no lo pueden, porque sabemos que lo que hoy los colegios están gastando es mucho menos. O sea, los papás no son tontos, y lo saben, ¿no? Entonces yo creo que yo no creo que es la forma, no el modo, ¿cómo es? O sea, bueno, es que eso también me lo preguntaron. Perfecto, perfecto, Marchi. Yo estoy de acuerdo. Voy a ponernos otra vez en silencio. Ahorita se vuelven a quitar el silencio para que podamos seguir. Ahí está. El que quiera hablar, nada más se quite el silencio, por favor. Estoy de acuerdo, Margie, en lo que estás diciendo. La comunicación de cada colegio a su comunidad de padres es particular. Yo creo que hay padres que dicen, oye, mi colegio, la verdad, su forma de comunicar es de 10. Y hay personas y familias que dicen, yo creo que les hace falta comunicarme más. Sí, eso se da, eso le corresponde a cada colegio. Lo que yo creo que nos corresponde como padres de familia es entender que estamos en una situación atípica. Estamos en una situación muy complicada. Y todos los que tenemos maestros cerca, o ustedes, algunos de ustedes sé que son maestros, guías, coordinadores, directores, es que les ha tocado la rifa del tigre. O sea, realmente. Ahora, el rol del padre, ahora que regresamos, también está complicadísimo. Y entonces el tema no está, yo como papá, como bajo mi complicación que las circunstancias me puso, y yo, maestra, ¿cómo le hago para absorberlo? O sea, yo creo que este es justamente en donde yo pienso que la vida siempre es como un laboratorio que tenemos que aprovechar. Y este es un momento y un laboratorio que la vida nos puso. Y no es bonito, no es padre y nadie lo pidió. Y sí es una realidad que necesitamos las familias, que los líderes en las escuelas y los maestros y líderes en las familias tengamos ahora sí que una mayor visión en comunidad, que en ocasiones no nos conviene el corto plazo, pero sí, sin duda alguna, en el mediano plazo, si no lo hacemos así, entonces empezamos a tomar acciones, los líderes en las escuelas, en beneficio supuestamente de las familias, y las familias en lo que van pudiendo salir adelante. Entonces, sí son esos momentos en donde son muy complicados, y lo que sí es una realidad, y lo digo con conocimiento de causa,
es que hay que aplaudirle a los maestros, a las guías, a los directores, a los coordinadores, porque lo que han trabajado en lo que fue el cierre del ciclo escolar al inicio de normalmente se despiden, muchas gracias, nos vemos el año que entra, después de un trabajo. Quien ha estado en algún salón, ¿sí? Los invito de verdad a estar durante todo un ciclo escolar en un salón, desde niños hasta jóvenes, pues claro que requieres un descanso. Se dice, según los estudios psicológicos, que por lo menos se requieren de 6 a 8 semanas para cerrar un ciclo y empezar el otro. Aquí hay educadores en este año no lo tuvieron. Entonces yo creo que tenemos que reconocerles, aplaudirles y ver como padres cómo apoyamos. Y por eso es que decía yo en la conferencia, si alguien tiene un tema económico per se, acérquense a las familias. De las pláticas que me ha tocado dar, según las estadísticas que me compartieron, han escuchado la conferencia que di 1,000 personas en 4 conferencias. Hubo 300, hubo 1,000 personas. A todas les dejé mi correo, a todas les dije que me hablaran, me han hablado 6 de 1,000. O sea, entendamos la dimensión de la problemática. Entonces, y esos 6 en su mayoría son temas que ya venían arrastrando temas y con todo y todo los estamos trabajando junto con las escuelas. Entonces, pues prácticamente sería mi respuesta, pero dejo por favor para que todos pregunten como padres cualquier pregunta que quieran hacer y yo no tendré la respuesta correcta, nada más les daré mi opinión. Adelante si quieren, ya que entró más gente, todas las preguntas que quieran, adelante por favor. Para los que se fueron incorporando, Margie lo está coordinando y decía que pueden poner su pregunta en el chat y Margie la hace o pueden quitarse el mute del micrófono, hablar y luego ponerse el mute otra vez. Adelante, por favor. El que quiera hablar, creo que Isaac ibas a hablar o alguien quería comentar, adelante. Si no hay nadie más, Aarón, déjame decirte que habrán oído tus conferencias alrededor de 1,000 personas, pero en Diario Judío, entre lo que publicamos, más tu entrevista anterior, más otro, hemos recibido más de 1,500 personas viéndola y las conferencias que transmitimos ya van otras 400, 500, así que tienes un número. Y si hay gente que nos ha hecho preguntas, si me permiten, te las puedo ir pasando algunas, ¿no? Sí, si quieres vamos a dejar un poco que el foro de la gente que está aquí pregunte y así nos vamos turnando. Gracias, Isaac, excelente. Entonces, ¿alguien quiere preguntar de los que están acá? Y si no, para Isaac, pregunta, adelante. Creo que tenemos ahí, adelante, perdón, creo que tenemos con el nombre de Ilan Eskenazi tenemos a alguien y luego tenemos a Salo. Adelante, por favor. Hola, yo soy Galí. Un segundo. Mi duda es, escuché en la conferencia que el 40% de nuestras bancas están vacías. Mi pregunta va en, ¿qué es lo que nos está faltando como escuelas? Que la gente se está queriendo ir a escuelas chiquitas o a una escuela tipo Mercaz. Entiendo que la gente hoy en día, pues, cambia mucho lo que buscamos como padres de familia. A lo mejor buscamos más kinders bilingües, ecología, sustentabilidad. No sé, ¿qué es lo que está faltándonos que la gente se está queriendo ir todavía a esas escuelas chiquitas? Tienes apagado el micrófono, Aarón. Perdón, Galí, gracias por la pregunta, me parece extraordinaria, porque tu pregunta va muy relacionada a lo que la gente cree. Yo por eso le llamo mitos y realidades a este tipo de sesiones. Lo que la gente cree de la realidad. Bien, no se están yendo a ningún lado nuestros niños y jóvenes. No, seguimos teniendo arriba del 95-97% en las escuelas. Yo no sé si está bien o está mal, pero son los datos reales. Están habiendo más ofertas. Y entonces déjenme platicarles un poquito del tema, porque sí es un problema inmediato que se viene el que comenta. Sí, claro que se viene. Y voy a empezar de arriba para abajo. Y de arriba me refiero en cuanto a la preparatoria. Sí, hoy tenemos ofertas como las universidades que tienen su preparatoria. Que antes, pues tal vez alguno se iba al TEC. Ahora ya tenemos a la Ibero, al TEC, a la Anáhuac, los que se van afuera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una competencia mayor de la que teníamos antes. Aparte, decía yo en mi conferencia, hay muchos modelos educativos que no están dentro de la red. Y entonces sí, es probable que hay gente que quiera un Montessori bilingüe. No tenemos dentro de la red un Montessori bilingüe. Y entonces 5 parejas deciden hacer un Montessori bilingüe. Sí, está perfecto. Oye, ¿está mal o está bien? Ahorita platicamos de un juicio de valor. Lo que es una realidad es que hay más
ofertas y la pregunta es, ¿van a haber más? Sí, claro que van a haber más, porque hay modelos educativos que no están en la comunidad. Hay, tal vez yo quiero una escuela más pequeñita que no tengo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el mundo nos va a llevar a que hay más ofertas educativas. Sí, eso es un hecho, número uno. Número dos, decías, tenemos 40% de las bancas vacías. Bien, este es un tema que yo voy a dar mi opinión a diferencia de otros líderes comunitarios. ¿Qué problema hay que tenga yo el 40% de las bancas vacías? A ver, voy a pensar. Primer problema, me cuesta 40% más. Error. La mayor parte, si es que no todos de nuestros inmuebles son propios, no pago renta. Oye, es que si yo desocupara el 40% lo pudiera yo rentar para pagar más. Ah, ahí sí, 100%. Y con ese 40% podría entonces sí pagar mejor a los maestros y bajar colegiaturas, 100%. Si lo vemos esto como sistema, sí, 100%. Pero mi problema no es el 40% de las bancas vacías. ¿Mi problema cuál es? Mi problema es que en los últimos 20 años tengo 2 colegios nuevos que antes no tenía y tengo una oferta fuera de la red que antes no tenía. Vamos a hablar de Mercaz, de Or Sameach, del GAN Montessori y del GAN Condesa. Son 4 instituciones que no pertenecen a Bada Jinuj. Ok. ¿Por qué no pertenecen? Bien, 2 no pueden pertenecer, ni Mercaz ni GAN Montessori, porque son negocios, lucran con la institución. Oye, ¿está mal? No, nadie está juzgando que está mal o está bien, pero las instituciones educativas dentro de la comunidad, así como los templos y así como los panteones y así como las casas para la gente mayor, o sea, el mismo deportivo, no lucramos. Están hechos para dar un servicio. Oye, yo quiero tener un negocio en la comunidad y así como vendo comida kosher, quiero vender educación. Sí, o sea, vas a hacer una competencia, está bien visto, mal visto, ya cada quien juzgará. Habrá más de esas, seguramente, porque no podemos controlar a las familias y lo que van a hacer. Entonces, tenemos 2 casos que sí son negocio, que sí lucran y que no pueden estar en un ámbito comunitario porque al final de cuentas no son instituciones dentro de una comunidad que se rige a través de no vamos a lucrar. Si un colegio saca números negros, tiene que reinvertirlo a favor de la propia educación. Bien, tenemos los otros 2 colegios, que es Or Sameach y que es GAN Condesa, que se está trabajando y ellos tendrán que decidir si aplicar a ser parte de Bada Jinuj o no. Y en eso estamos, con GAN Condesa estamos en ese proceso, pero nos agarró la pandemia y Or Sameach no lo ha solicitado. Lo puede solicitar, claro, solo se requieren 2 cosas para pertenecer. 1, que seas una escuela comunitaria y 2, que no lucres. Entonces, mañana va a haber más iniciativas de educación, sí. Mañana va a haber una escuela Pierre Fauré o va a haber una escuela alternativa, sí. Claro que la puede haber. ¿Cómo vamos a combatir eso? De ninguna manera. Simplemente entendiendo que tengamos en la comunidad lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, no se están yendo los niños y los jóvenes. Ahora sí tenemos una realidad que puede complicarse. Si los papás decidimos ir retirando a nuestros hijos porque están estudiando de manera virtual, sobre todo los chiquitos, decimos, ok, vamos a diferenciar lo que es antes de 3 años, donde es antes de preescolar, ¿no? Lo que sería un maternal, y lo que es preescolar. Preescolar tiene 3 años, kinder chico, kinder grande y preprimaria. En México, decía yo en una conferencia, kinder chico, kinder grande y preprimaria es una educación obligatoria por la SEP. No nos preguntaron, así está en el país. Así está desde hace muchos años y se refrenda en la Ley General de Educación. Entonces, estudiar ahí, por ley, no puedo hacerlo presencial ni de ninguna otra manera, por ley. Ahora, voy a buscar la manera de dar la vuelta, está bien, pero por ley así está establecido. Ahora, quiero buscar la manera de que sí vayan presencial a algún lado porque tienen un permiso de guardería. Es una guardería. La guardería no la rige la SEP. Ojo, la guardería la rige completamente otra secretaría. La SEP empieza a regir a partir de los 3 años, que es preescolar, y le entrega al niñito chiquito de 3 años, cuando termina, le entrega su certificado para poder pasar a kinder grande. Así es. Y entonces yo hablé directamente con la gente de la SEP a preguntarles si había forma que pudiéramos hacer algo presencial, y me dijo, ese es un tema de la Secretaría de Salud, no es un tema de nosotros. Nosotros nos regimos con base en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud ya se pronunció que al no ser una actividad esencial
la escuela. Y es más, como fuimos los primeros que cerramos, somos los últimos que vamos a regresar. Así se pronunció. No nos preguntaron, ¿estamos a favor o en contra? Por lo tanto, eso es lo que realmente tenemos con Mercas, con las otras escuelas, con la competencia. ¿Qué debemos de hacer diferente? Lo que estamos haciendo, que es un proyecto mucho más grande que nos permita reformularnos y repensar qué debemos de hacer con las instituciones. Ahora, mover un elefante blanco con 3 escuelas no es cualquier cosa. Y que cada una es independiente y que tiene sus beneficios, tampoco es cualquier cosa. Porque no quiere decir que hay un dueño de las 3 escuelas y entonces ese dueño con un consejo decide qué hacer con las 3 escuelas. Eso no existe. Y dentro de las 3 escuelas también entendamos que tenemos diferentes complejidades. Hay escuelas que sí reportan a una comunidad y hay escuelas que inclusive no tienen comunidad o una subcomunidad. Entonces, todo ese complejo es el que se está empezando a trabajar para dar un mejor servicio a nosotros como papás. Pero sí, va a llevar tiempo. No sé si contesté la pregunta. ¿Alguien más? Adelante, por favor, abre el micrófono y a preguntar. Adelante, Salo, gracias. Buenas Adelante, tardes. Salo. Oye, justo hoy me llegó y sé que a varias gente le está llegando por WhatsApp, incluso por mail, una propuesta de núcleos que incluso te mencionan que ya estás al tanto y que se está evaluando para hacerlo próximamente con las medidas. Pero suena interesante, pero como que llegó muy ambiguo, muy sin pies ni cabeza, creo, y pues me gustaría saber si hay viabilidad en eso, ¿no? Correcto, perfectísimo, Salo. Para dar un poco de contexto, Núcleos es un proyecto que un doctor que trabaja en el Sinvestav, que se llama Marcos Nahmad, se le ocurrió hacer un proyecto que le denominó Núcleos. Y este proyecto, que inclusive dentro del Enlace Judío hubo una entrevista de Carlos Perelman extraordinaria, se las recomiendo, donde lo entrevista y él dice, tengo esta idea. Y esta idea consta en que hice un modelo matemático y estuve revisando con diferentes médicos. Y si nosotros juntamos a 4 muchachos de primaria en un espacio controlado con una persona, y luego se van cambiando, la primera semana están en casa del número 1, la segunda semana en casa del 2, luego el 3 y el 4. Y la escuela es quien tiene que determinar cómo se van a hacer esos núcleos. Y lo que decía el doctor Nahmad es ventajas y desventajas del modelo. Número 1 es un modelo teórico, en donde dice, necesito tener algún par de escuelas para poderlo probar. Y este modelo tiene la ventaja que van a poder convivir estos niños de primaria en lugar de solo estar por Zoom. Y vamos a tener una sola iPad donde la clase se va a seguir dando en línea, pero por lo menos el papá o la mamá donde estén en esa casa esa semana se van a encargar de coordinar a esos niños. Entonces, en lugar de que yo esté con mi hijo las 4 semanas, yo estoy una semana y luego se van a otra casa. Muy bien. Este modelo ya se lo presentó a algunas autoridades de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, se lo está presentando a algunas escuelas y tuvo una plática 1 a 1 conmigo, por eso me menciona, porque en esta plática que tuvimos yo lo escuché y le hice varias preguntas. Entre las preguntas que yo le hice al doctor Marcos Nahmad, que por cierto hoy a las 9 de la noche tengo otra llamada con él, justamente fue si es algo probado desde el punto de vista de salud, porque me queda muy claro la parte pedagógica y social. Y me dice, no, por eso necesitamos realmente estas pruebas. Oye, es una hipótesis, es un modelo teórico en la cual el que se vaya a aventar, pues se puede contagiar y se puede morir. Y me dice, sí, Aaron, sí, estamos bajando las probabilidades, por eso lo estamos en un ambiente controlado para que el modelo matemático funcione. Claro, tendrían que prestarse estas familias, como en cualquier proyecto, a ser parte de esta propuesta. Bien, ahí quedó. De ahí yo se lo compartí a los presidentes de los colegios y les dije, está esta propuesta para que la revisen. Bien, posterior de ahí, ya, ahí terminó. Por lo que yo entiendo, porque recibí la carta al igual que varios de ustedes, lo que el doctor Marcos Nahmad está diciendo, porque hablaré con él apenas hoy a las 9 de la noche, es que él se enteró
que hay algunas personas o instituciones que están utilizando parte de su idea, y a él no le importa que utilicemos su idea. Lo que sí le preocupa es que está diciendo, están utilizando parte de mi idea, pero no están utilizando el proyecto completo. Por lo tanto, es como, pues ahora sí que agarrar un pedacito, no crean que eso les va a funcionar. Entonces él está diciendo, yo me deslindo de que alguien use un pedacito, porque esto tendría que haber sido conmigo validado, habiendo revisado todas las variables, habiéndolo aprobado, o sea, como cualquier proyecto, tiene que tener ciertas fases. Entonces, él lo que está diciendo en esta carta, Salo, es, yo me deslindo, el doctor Marcos dice, yo me deslindo de lo que hagan, porque esto no es lo que yo propuse. Yo propuse primaria, de A4, ambiente controlado, yo lo revisaba, o sea, todo un proceso, y de repente ya me enteré que hay quienes están utilizando el nombre de núcleos para algo que no es núcleos. Eso es básicamente lo que él está comentando. Entonces, si la pregunta ¿es algo viable? No lo sabemos. ¿Es algo que en lo que se prueba nos trae riesgos? Pues sí, claro que nos trae riesgos, porque los contagios en los niños pequeños no es nulo, según lo que dicen. Yo no soy el especialista. ¿Qué dice la literatura? En los niños pequeños es menor, no es nulo. ¿Qué otra cosa dice la literatura? Se pueden contagiar y hoy cada vez, dado todo lo que se sabe, se salvan más. Ok, la pregunta es, ¿qué hacemos con la información cuando te dicen que los riesgos son bajos? Los únicos que pueden tomar una definición, en mi opinión, sobre eso son los padres de familia, ¿no? O sea, yo, padre de familia, puedo optar si le entro o no le entro. Pero fuera de eso, al final de cuentas, el hacer un proyecto donde pudiéramos tener un caso que por cualquier cosa sí se contagie y el resultado sea fatal, ese es un tema que el colegio tendrá que definirlo. Y el colegio que así lo desee tendría que hablar con el doctor Nahmad e irse para adelante. Un poco como la respuesta. Muy bien, adelante el que quiera preguntar, por favor. Aaron, buenas tardes. Hola, adelante. Quería volver un poquito al tema, no sé si es un poquito repetitivo, pero el tema de las colegiaturas. Adelante, y el tema digamos, de la comunicación que está habiendo con las escuelas. O sea, los dos temas que platicamos ahorita, de que la gente está, tal vez, alguna gente saliendo, otra gente diciendo, oye, ¿por qué no bajan las colegiaturas? ¿No sienten que sería importante, que es un momento importante para que de alguna manera la comunidad, no sé decir el comité central o las mismas escuelas, estoy pensando tal vez comité central, no sé, ustedes saben, realmente se crea una conciencia de todo esto en los padres de familia? Así como todos sabemos que tenemos que tener a los hijos en la escuela, así como todos sabemos que debemos de pagar ARIJA, debemos de pagar la colegiatura, está ayudando a otras familias, etcétera. De alguna manera, como concientizar a la gente de que es muy importante ahorita mantenernos unidos y entender el porqué de estas cosas. Si no se está dando la comunicación, se empiezan a hacer chismes, se empiezan a hacer oportunidades de núcleos, o de que yo los saco y yo los meto en una escuelita y así, y al rato vamos a... O sea, ahorita pudiera parecer un problema chiquito, pero yo creo que las familias pequeñas, con niños pequeños, ahorita están tomando tales decisiones que el día de mañana pueden afectar a la larga a las escuelas. Y por el otro lado, si la gente siente que no le están bajando la colegiatura y unos entienden que es por cuestión de que se está apoyando a los demás, tal vez no se está dando una información tan completa como se debiera. Es nomás mi sugerencia. Excelente, excelente. Y me parece que lo dices bien, y se está tratando, incluyendo con este tipo de conferencias y de pláticas y de información entre las redes, de comunicar lo más que podemos. El tema de Comité Central, al final de cuentas, tenemos que entender el peso que carga hoy Comité Central, principalmente en el tema de salud. O sea, no hay nada más importante que la vida y por lo tanto la salud, y creo que ahí Comité Central está haciendo un trabajo extraordinario donde está viendo cómo estar siempre al día junto con Jerum en el tema de la salud.
Nosotros como Bada Jinoj estuvimos trabajando con Jerún para los protocolos de las escuelas. Sí, el tema de la salud está primero y Comité Central está haciendo lo propio. Y lo segundo está el apoyo a las familias. A nosotros, Comité Central nos pidió que no hiciéramos recaudaciones para el tema de las escuelas, justamente porque hay que preocuparse primero por las familias. Entonces, ¿qué es lo que sí estamos haciendo? Comunicar lo más que podamos. No olvidemos que no todos los colegios tenemos las mismas necesidades, ni pensamos igual. Y otra vez es parte de la riqueza. Pero con base en esto, sí, lo ideal sería unirnos. Y yo creo que muchos lo estamos haciendo, pero para muchos es complicado, porque para muchos al final de cuentas sí están viendo mermadas sus inscripciones, sus colegiaturas, y lo más que podemos hacer es, como bien decías, Moy, ayudar a que haya una conciencia de si yo a mi hijo chiquito de kinder, que está recibiendo 40 minutos en el Zoom, considero que mejor lo saco, lo que tengo que entender es qué estoy haciendo. A ver, número 1, esos 40 minutos donde voy a cantar una canción en hebreo, donde voy a hacer Shabbat, donde me voy a empezar a vincular con la morá o con la guía, con la maestra, valen oro. O sea, no tiene precio esos 40 minutos. Ahora, los que pensamos, vamos a hablar de los más grandecitos, primaria alta, cuarto, quinto, sexto, secundaria y preparatoria. Aquí hay varios educadores que me están escuchando. Una clase en línea cuesta 5 veces más al menos que una presencial. ¿Qué quiere decir? Lleva mucho más horas prepararla. Ahí está en la literatura. No por estar en línea quiere decir que cuesta menos. Entonces, por eso es que ahora que van a regresar y que están regresando en línea los muchachos, los maestros trabajaron mucho más que han trabajado en cualquier verano. Y por eso yo también los invito a que lo que vivimos como papás en muchas escuelas, en muchas, porque no puedo hablar por todos, al salir de la escuela, el ciclo pasado, fue una educación emergente. Todo el mundo vio cómo le hacía. No preparamos a los papás, no teníamos las tecnologías adecuadas. O sea, por lo más que dimos webinars, inclusive en el mismo Bada Jinoj, en Hebraica, etcétera, no fue suficiente. Pero luego ya tuvimos un periodo donde la gente se preparó. Muchos de los maestros, guías y más no salieron de vacaciones, estuvieron, y saliendo no me refiero de viaje, ni siquiera una semana libre. Entonces, entendamos que la educación en línea ni es más barata, ni es una opción más fácil de hacer. Entonces, sí, con los chiquitos es muy complicado, pero esos minutos de vínculo no los perdamos. Si yo como papá decido sacar a mi hijo en kinder chico, primero tengo que entender que alguien le tiene que dar su certificado de kinder chico. Oye, pero está chiquito, ¿a poco importa? En México sí, en México necesito un certificado de kinder chico para pasar a kinder grande. Oye, es que la escuela donde estaba luego se la pido. Bueno, si lo que voy a hacer es ver cómo le doy la vuelta a las cosas, también puedo. O sea, todo se puede. Pero si quiero realmente apegarme a los valores de lo que me permiten las normas, las leyes y los límites y entender lo que se puede hacer, eso es lo que se puede hacer. Entonces, ojalá con lo que bien estás diciendo haya conciencia de todos de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta, por favor. De acuerdo. Ahorita con lo que estás platicando, ¿por qué las escuelas no previnieron y no se unieron para hacer un proyecto en conjunto para que tengamos un mejor beneficio de todo tipo, ¿no? Yo creo que cada una tiene sus riquezas y hubieran podido sacar a mejores maestros, mejores webinars. O sea, se podría haber hecho algo que siento que no lo hicieron porque creyeron que iba a durar poco el periodo, sin embargo ya nos rebasó. ¿Por qué no nos unimos y más en este tiempo de emergencias? ¿Qué podemos hacer nosotros como Bada Jinoj para promover esta unión, para que nosotros que somos los usuarios, que somos los padres, podemos vernos beneficiados en estas oportunidades? Porque siento que somos los que al final acabamos más perjudicados el que haya esta competencia entre las escuelas. Perfecto, Margie. Para quien no haya preguntado, voy a responder en 2 partes la pregunta. La primera, ¿por qué las escuelas no se unieron? A ver, no olvidemos que sí tenemos una competencia entre las escuelas, porque tenemos un mercado finito de suma cero, que quiere decir no van a haber más alumnos. Entonces, al final de cuentas, también para bien, cada escuela está haciendo lo propio para sacar la mejor educación posible. Ok. ¿Sería mejor que se hubieran unido para hacer proyectos en conjunto? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque muchas de las escuelas consideraron que estaban haciendo lo mejor o consideran lo mejor hacerlo solo. Oye, pero ya he sabido que hacer sinergias ayuda. Claro,
pero otra vez, no dejamos de competir porque tenemos un mercado finito y eso es un tema de mercado que no podemos controlar ni en Bada Jinoj ni en ningún lado. Ahora, la segunda parte de la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Ahora más que nunca como papás, lo que tenemos que hacer es apoyar a la escuela en la cual inscribí a mi hijo y me casé con ella a 15 años. ¿Qué quiere decir? Yo confío en la maestra o la guía o la mora a la que deposito a mi hijo y depositaba todas las mañanas. Bueno, pues tengo que confiar en esa guía, mora o maestra y en la institución completa, que si me está diciendo que no saque a mi hijo, no lo voy a sacar. Si me está diciendo que la forma en la cual se está impartiendo la educación es la mejor por el momento, le voy a creer y tengo de alguna manera que confiar en quien confié cuando inscribí a mi hijo ahí. Como papás, lo que tenemos que hacer es permanecer unidos, confiando en las escuelas, no en las instituciones desde el punto de vista aquí grande, las nubes, no. Yo escogí desde kinder chico una escuela o la estoy escogiendo y por algo la escogí, confío en ella. ¿Qué mejor demostración que cuando dejo a mi hijo en la mañana? Entonces, si confía en ella, no hagas cambios. Confía en los líderes que están en esa escuela. Ahí está mi hijo. Oye, 40 minutos es suficiente. Si te dice la persona de la escuela que sí, ahí está. Oye, es muy complicado como mamá y como papá estar en la casa con un hijo probablemente de maternal o de kinder chico y uno de kinder grande. Sí, es muy complicado. Un aplauso a los papás, 100%, está muy complicado. Oye, mamá trabaja, papá trabaja, no pueden estar una hora más con el niño, etcétera, etcétera. Por ley se está diciendo que los trabajos deben de dar esa flexibilidad a los papás. Oye, pero no muchos de nuestros papás trabajan, pero no son asalariados. Tendrán que ver cómo combinarse para salir de esto en estos meses. O sea, sí hay sacrificios que hay que hacer, sí, hay que hacerlos. Pero si en lugar de hacerlos busco darle la vuelta, voy a perder tal vez la oportunidad tan preciosa que es cómo hacer a mi hijo y a mí como familia resiliente, cómo salir de esta situación. Entonces, ¿qué debemos de hacer como familia? Sin duda alguna entender que nosotros no escogimos esta situación, tengo que estar más con mi hijo o hija o mis hijos o hijas en este momento tan complicado, tengo que confiar en la escuela y para adelante. Se hablaba de un rezago en varios de los artículos, pero vamos a leer qué dice realmente el artículo. Y el rezago, decía yo en la conferencia, es un rezago cuando tienes diferencias de clases sociales y económicas principalmente. Nuestros hijos, recordemos que la educación son contenidos, que es la academia, y las competencias, que es la verdadera educación. La resiliencia es una competencia fundamental. Si la aprovecho ahora en estos momentos, más que rezago, al contrario, le voy a dar unas herramientas gigantescas. 2, ¿cómo te vas a adaptar a una situación que no preveíamos? Esas son las competencias que le vamos a enseñar al niño. No las otras en las cuales, oye, ¿qué crees? Yo hago que no tengas problemas. No, sí hay problemas, claro. Claro que hay problemas y tenemos que enfrentarlos. ¿Y cómo le hacemos para salir adelante? Si mi problema ahora es económico porque me quedé sin trabajo, oigan familia, ¿cómo vamos a salir adelante? Tenemos un problema, sí, y grave. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces vamos a ver que las competencias, fuera de tener un rezago, vamos a adelantarnos. La vida es un laboratorio. Tenemos que aprovecharlo. Lo que pasa es que luego no lo queremos ver, pero esa sería mi recomendación hacia todos nosotros como papás. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Aaron. Adelante, por ¿Qué favor. pasa con el homeschooling en México? He escuchado en el mercado de papás, en la comunidad en general, una constante de decir, bueno, si mi hijo va a estudiar en línea, pues de que estudie en México a que estudie en Estados Unidos en una escuela, o que hagamos homeschooling en la casa y entonces tenga una educación privada con maestro presencial. ¿Qué pasa con el homeschooling? ¿Está permitido en México? ¿No está permitido? ¿Está regulado? ¿No está regulado? ¿Cómo funciona? Bien. En México, la educación se rige por los permisos que entrega la Secretaría de Educación Pública a la institución para impartir la educación. Por lo tanto, el homeschooling, la familia, el conjunto, la sociedad, la vecindad, no tiene ese permiso para impartir educación desde los 3 años. No lo puede hacer. Hubo un comunicado del estado de Querétaro promulgándose
que va completamente en contra del homeschooling porque no tienes el permiso para impartir educación y están viendo qué va a sacar Ciudad de México y Estado de México. No, México no permite, no le voy a hablar de homeschooling, México no permite impartir una educación a partir de los 3 años que no tengas la autoridad o el permiso de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿podría sacarlo? Sí, podría sacarlo. Tienes que comprobar que vas a dar por lo menos los contenidos mínimos que la SEP te rige y luego lo buscas. Pero no se va a hacer así, porque ahorita no están dando permisos tampoco. Entonces, el homeschooling hoy, dentro del país per se, no es un tema que tengas tú el permiso para darlo cuando quieras. En Estados Unidos, el homeschooling es un movimiento creciendo de manera muy importante y con mucho éxito en muchas cosas y con muchos temas todavía a trabajar. Pero recordemos que en Estados Unidos la educación no está regulada y no está centralizada. De hecho, las escuelas en Estados Unidos no tienen como tal una SEP. Lo que tienen son ciertos certificados y medallas y cosas que se ganan a través de diferentes instituciones para luego cuando termines puedas entrar a un buen middle school que es secundaria, un high school que es preparatoria, un college que es la universidad. Entonces es muy distinto. Yo no digo que está bien o está mal, el homeschooling tiene muchísimas maravillas. Ahora, lo mismo que una educación en línea, tiene 1000 maravillas, pero una educación en línea no es simplemente prender Zoom y dar una clase. Eso no es educación en línea, eso es impartir una clase presencial en una pantalla creyendo que la persona del otro lado te está poniendo atención y menos de la mitad de la gente te pone la atención que quieres. Entonces el homeschooling es exactamente lo mismo. Entonces, ¿podría funcionar? Sí, sí podría funcionar. Hoy día lo tenemos permitido, no está declarado que lo tenemos permitido. Por eso mismo es que alguien te tiene que entregar este certificado. Y eso es lo que pasa con el homeschooling. Bien, creo que tenemos ahí unas manos levantadas. Si quieren, Margie, adelante, por favor. Sí, Amira, quería decir algo. Gracias. Bueno, te escucho, Aarón, y creo que no nos tienes que convencer a nosotros en el tema de apoyar a nuestras escuelas. Creo que si hay alguien comprometido somos nosotros, que por lo menos te oímos, ¿no? Pero mi inquietud gira en torno a que, a ver, si de repente algún papá tiene algún problema con un maestro y decide sacar a su hijo, en ese caso, ¿tú crees que en estos casos que se escalan a la gravedad no los van a sacar de las escuelas? O sea, sí siento que estamos ante una problemática grave, porque además estamos arrastrando ya un problema que viene de atrás. Y entonces veo esta pandemia, por un lado, como la catástrofe, o sea, no quiero ser pesimista, ¿no? Y por otro lado, como una oportunidad, o sea, una oportunidad de romper un paradigma de alguna manera. O sea, oigo este tema del homeschooling, oigo este tema de los núcleos. Para mí una comunidad es un ambiente en donde todos con los que pertenecen, ¿no? Aportan algo y se ven beneficiados de algo gratuitamente, ¿no? E inclusive, bueno, con esfuerzo obviamente, pero gratuitamente. Entonces, ¿por qué no rompernos en núcleos comunitarios? O sea, no me refiero a hacer homeschooling o a cambiar rotundamente el paradigma de la educación ahorita, ¿no? Pero quizás hacer pequeños núcleos comunitarios que nos ayudemos entre nosotros. Te comento la experiencia que tenemos en la universidad. Los coordinadores empezaron a tener un acercamiento muy, muy profundo con sus docentes, de tal manera que cada coordinador que tenía a 10 docentes a cargo sabía que las cosas iban a funcionar. ¿Qué está sucediendo? Que tenemos ahorita sobrecupo en la universidad. O sea, lo que pensábamos que iba a ser diferente, ¿no? Que la gente iba a tener deserción, ahorita tenemos sobrecupos de 30, 35 alumnos por aula. Entonces, te comparto esa experiencia que tenemos en la universidad como para, no vas a agarrar a los coordinadores de las escuelas, pero a lo mejor desde el patronato hacer un micronúcleo comunitario, ¿no? O sea, no un núcleo de auditoría o de órgano de gobierno, o no. O sea, ahorita lo que necesitamos es ayudarnos a nosotros mismos. Yo te ofrezco esta experiencia y preguntarte, ¿por qué no nos pulverizamos en microcomunidades? Mover a esta comunidad ya está siendo muy complejo y más en esta situación. Gracias, Aarón. No, al contrario, Miri, nada más respondo. Yo creo que hay dos partes de lo que también comentas. Primero,
me hablaste de la experiencia de una universidad. Nosotros no tenemos una escuela, tenemos 13. Eso estaría bueno que te escuche una escuela. Yo no escuché, hablando de universidades de prestigio, que se hayan unido la Anáhuac, la Ibero, el TEC y el ITAM para el proyecto que comentas. Lo hizo una universidad porque tiene un órgano de gobierno. Las escuelas no tienen un órgano de gobierno. Las escuelas tienen 13 órganos de gobierno, son 13 instituciones, como si hablaras de 13 universidades. Entonces, esa es nuestra principal problemática. El que tenemos que entender que estamos hablando como si en esta plática estuviéramos en el mundo universitario, como decía, el TEC, el ITAM, la Ibero, la Anáhuac, el UVM, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y cada uno trabajó de la mejor manera, como esta parte de células pulverizadas, dentro de su institución. Y eso es lo que sí está haciendo cada escuela dentro de su institución. Y el tema de, sé que no hay que convencernos a nosotros mismos porque somos parte de Bada Jinú, pero el tema justamente es que somos un poco también la voz de todas las comunidades y chats que pertenecemos de otros papás y mamás. Y al final de cuentas, sí, es donde más unidos tenemos que estar. Y justamente ahora, que es donde viene el problema, yo al igual que tú pienso que este es un momento, no de oportunidad, de gran oportunidad, porque la vida nos puso en este laboratorio y tenemos que aprovecharlo. Gracias, Amira. Adelante, Margie. ¿Quién le toca? Margot y luego ya Isaac. Gracias. Margot, adelante. Bueno, si no, Isaac, vamos y ahorita esperamos a que Margot se conecte. Perdón. Adelante, Isaac. Ahí estás, Margot. Hola, Aarón. Hola a todos. Una pregunta. Yo creo que cuando la pandemia termine, las escuelas no van a hacer lo mismo. Seguramente vamos a aprovechar el aprendizaje que hemos tenido para hacer ciertas cosas, por ejemplo, de manera virtual. No sé, yo creo que van a haber muchos cambios cuando ya, aunque ya lo permita la SEP hacer las cosas presenciales. ¿Realmente es necesario seguir conservando, por ejemplo, a toda la plantilla de maestros tal cual está? O sea, yo sí he oído en los chats de mi escuela muchas quejas con respecto al tema económico y no necesariamente, no estoy expresando mi opinión, como alguien más dijo, estoy expresando lo que he oído. ¿Por qué si los papás no están ganando lo mismo? Los papás han tenido que ajustar su economía, los maestros no. En las empresas todos los empleados han bajado sus sueldos y en la educación, ¿por qué no? Bien, yo creo que es una excelente pregunta, Margot, que me había hecho Margie también. Me imagino que por lo mismo. Bien, primero tenemos que partir de la base cero de los sueldos. Los maestros en general es una profesión que está subvaluada y por lo tanto subpagada, para empezar. Y ya de entrada ahí partimos de una problemática. Entonces, sí hay escuelas que decidieron bajar los sueldos. O sea, no es cierto que ninguna escuela bajó sueldos. Sí hubo escuelas que bajaron sueldos. Ahora, y no estoy dando mi opinión si estoy a favor o en contra, lo hicieron. Pero cuando decimos, es que en las empresas estamos bajando sueldo a todos. No, no es cierto. Los sueldos que se están bajando en muchas empresas también son pensando en con quién. Quiere decir, si alguien gana 5, 10, 15 o 20, hay muchas empresas que están diciendo, oye, si de 5 te bajo a 2.5, no es igual que si de 20 a 10. Entonces, el bajar sueldos es un tema que sí hay colegios que lo están haciendo, pero siempre con una inteligencia mayor que simplemente decir, recortemos. Porque ya estamos partiendo de por sí, y tú bien lo sabes, dentro de Bada Jinú, un proyecto para incrementar el beneficio a los maestros. Y es como decir, oye, ¿por qué eso no lo hacen las empresas? Pues porque si tú eres un contador o eres un médico o eres un abogado, pues normalmente estás trabajando en un lugar en el cual te están pagando lo justo versus tu trabajo. En el tema de ser maestro o algunas otras profesiones como el de enfermero o enfermera, no te pagan lo justo, porque el valor del maestro es más un tema del gusto de ser que por la parte económica. Oye, ¿y a poco trabajan por gusto? No, pero ¿cuánta gente puede vivir de ser maestro? Sí tenemos que aspirar a que puedas vivir de ser maestro y ese es el verdadero proyecto. Hoy no puedes. Entonces tú imagínate que a manera generalizada todos estamos viviendo con un 30% menos y a todos los maestros también. Y entonces de por sí estábamos abajo, queríamos ver cómo lo subimos y todavía lo tiramos. Entonces íbamos a tener todavía un mayor problema con la educación. Porque cuando partimos que todos estamos ganando lo justo, sí, coincido contigo, pero no es esa la premisa. Estamos por debajo
y por eso el proyecto de aumentar inclusive el sueldo del maestro. Tenemos 2 minutitos más para cerrar a las 8. Adelante, Isaac. Bueno, en 2 minutitos no sé si nos dé tiempo, pero hay varias cositas que han hecho de preguntas. Muchos papás han dicho que si durante los primeros meses que hubo la pandemia, las clases fueron como muy improvisado dentro de todo eso, por lógica que todo esto. Si Bada Jinoj, y lo que tú sabes con las escuelas, se planeó ya tenerlo un poco más estructurado, con clases como si estuvieran en la escuela totalmente, los alumnos tanto, kinder es más difícil por todo lo que implica, que ya lo mencionaste, pero a todos los demás niveles, primaria, secundaria y preparatoria, que no parezca como que hoy tienen una clase, hoy a ver cuándo, todo, sino que si se planeó algún plan en conjunto. Y la segunda, hablando de plan en conjunto, por si tienes algo en eso, es, comentaste lo de la colecta, lo de recopilar, de juntar fondos, que es lo que tiene contemplado el Comité Central, pero hace poco salió en Panamá y en otros países cómo se unieron varias escuelas para juntar fondos. ¿Hay alguna idea también del Bada Jinoj en presente, futuro, en este sentido? Ya el comité sacó algo también en cuestión de seguridad, pero en cuestión de educación, que también es muy importante. ¿Hay algún plan? Ok. Antes me quedé pensando en la segunda pregunta, que es la parte económica. Sí. Regrésame nada más a la primera pregunta. La primera es si hay algún plan estructurado para que las escuelas regresen, algún plan o sin ya, la parte de para línea. que haya algún plan estructurado que parezcan clases y no nada más como bien, clase, bien, claro. ¿Qué sucede? Bien, voy a responder. Lo primero que tenemos que entender es que las clases en línea no son lo mismo que las clases presenciales y tampoco son lo mismo que las clases semipresenciales, y sería entrarnos mucho a temas de formas de impartir educación. Lo que tenemos que entender es que lo que recibimos, como bien estás diciendo, Isaac, al salir sí fue muy improvisado y sí fue emergente. Ahora, yo sé de muchas escuelas, no puedo hablar por todas, que sí estuvieron trabajando, reitero, muy fuerte para que la experiencia de nuestros hijos y de nuestros niños y jóvenes sea una experiencia mucho más satisfactoria, adecuada y de aprendizaje que la que vivieron a salir. Eso sin duda alguna. No me voy a comprometer porque no conozco de los 13 colegios, pero sí sé que en su mayoría hicieron trabajos enormes para que al regresar, sin duda alguna, se prepararon para que sí el regreso en línea sea mucho más provechoso, mucho más rico y de mucho más vínculo, porque la educación es un tema de vínculo con el que te lo da. Bien, plan en conjunto, no, cada uno lo hizo, como decía yo, en su escuela. Lo que sí es que se compartió mucha información, tecnologías, webinars y demás, pero no es algo que hicimos así como en conjunto porque son 13 colegios independientes. La segunda pregunta, nosotros ahorita estamos enfocados, no nosotros, el caso Comité Central, como decía, al tema de salud y las finanzas de las escuelas. No tenemos ahorita un plan como para hacer una colecta económica para el tema del beneficio educativo. Lo que sí es que tenemos como visión en que ninguna familia, ninguna, se quede sin una educación judía. Y por lo tanto, nuevamente yo les pido, los exhorto a todas las familias que cualquiera que tenga un tema económico se acerque a su escuela. Y si no les hacen caso, se comuniquen a Bada Jinoj. No lo vamos a resolver en Bada Jinoj, pero sí vamos a poder ser el enlace de alguna manera para que nadie se quede sin educación judía por un tema económico del tema de la pandemia. Entonces, sí es algo que cada escuela, y lo digo con mucho orgullo, está atendiendo de manera muy fuerte. Yo voy a tener que retirarme porque tengo otra llamada a las 8. Mañana hay una conferencia donde ya no es en familia, habiendo invitado a Isaac, ya no es en familia en Bada Jinoj. Muchas gracias de veras a todos, pero tengo que irme a la otra llamada. Hay una pregunta que creo que sí te importa y se puede hacer. Hay gente que nos ha preguntado cómo pueden ayudar a las escuelas, que no están en las escuelas, que si hay algo, y por eso era la pregunta, ¿con quién se pueden acercar? ¿O a cada escuela o a su comunidad? O hay gente que dice, yo sí quiero aportar a la educación, pero no lo quiero hacer en una escuela. O sea, ¿se puede hacer a través de Bada Jinoj? Sí, claro, ¿Hay alguna idea? Claro. Nosotros hoy tenemos más de 100 voluntarios que estamos trabajando fuertemente en varios proyectos. Entonces, por favor, cualquier persona que tengamos o que haya en la comunidad que quiera trabajar, aportar, apoyar como quiera en el tema de la educación en general, por favor que se ponga directamente en contacto con nosotros, presidente@badajinoj.com, y encantadísimos de atenderlos para que realmente se pueda hacer. Perdón que me retire, son las 8:03, pero tengo que entrar a otra reunión. Muchas gracias a todos los amigos, compatriotas
y gente tan querida en Badajinuj, que ojalá los vea yo mañana. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias.